lo sumo ya a Roberto Brand, que insisto, muy interesante, lo escuché la otra vez con Carlos Pañi y me pareció excelente, de lo mejor que he escuchado hasta ahora. Gracias, Roberto, Gracias por por la venir, invitación, Maxi. por sumarte al stream de Ahora Play. Vos me decías que este señor Hegseth, el secretario de guerra, era presentador de Fox De News. Fox News. Y por Por eso eso está está en en locuaz. locuaz, claro. Exacto. Claro. ¿Y qué estás viendo? Ahora vamos a hablar un poco del tema energético en un día donde ha habido una escalada, evidentemente, Exacto. porque se disparó el gas, el petróleo. Pero ¿qué estás viendo un poco en esta discusión eh, de esto, por ejemplo, de que alguien que está pidiendo 200.000 millones de dólares para armamento, bueno, puede ser que necesitan reabastecerse, pero también puede ser que están viendo que esto puede durar algún tiempo más? Sí, efectivamente no se puede disociar el pedido del cambio de visión sobre la duración de la guerra. El presidente Trump estaba convencido que esto podía hacerse en pocas semanas. De hecho, tenía una cumbre con Xi Jinping el 31 de marzo y quería llegar a esa cumbre con la guerra concluida. En la práctica, la cumbre fue postergada justamente porque ya el gobierno americano ha entendido que esto va para más largo. Por el otro lado, como vos bien decías, tenemos una situación de tensión creciente con el Congreso, no solo con la oposición demócrata, sino también con parte del Partido Republicano, porque la realidad es que salvo la información de inteligencia a un grupo de 8 legisladores que en Estados Unidos los llaman The Gang of Eight, la banda de los 8, que son los que están en las comisiones de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes, en ningún momento se informó en el Congreso ni se pidió autorización para hacer esto. Ahora, con respecto a lo que decías de los eventos de las últimas 24 horas, creo que efectivamente ha habido un salto cualitativo y que vale la pena que nos detengamos un poco en esto para que podamos entender cómo puede evolucionar. ¿Qué ha pasado? Claro, perfecto. Explica entonces qué ha pasado en estas últimas 24 horas, donde ahí mostramos el tuit de Trump, ¿no? Diciendo bueno, que se bombardeó instalaciones gasíferas en Irán y Irán bombardeó algún yacimiento en Qatar y que casi que pide disculpas, dice, bueno, bombardearon ahí los israelíes, pero no va a volver a suceder, no van a volver a bombardear. Irán no tiene que volver a bombardear a Qatar ni ningún otro tipo de infraestructura energética. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Se atravesó un límite? Digamos, había como una especie de código A ver, no había, escrito. desde el principio de la guerra había una supuesta línea roja que se habían trazado los Estados Unidos e Israel de no dañar infraestructura energética de Irán. Esa línea roja se cruzó por primera vez en la primera semana de la guerra, cuando hubo un bombardeo israelí a una refinería cerca de Teherán, y recordarás que las imágenes del humo negro que circularon en los medios durante unos días. En ese momento, Estados Unidos le pidió a Israel que no procediera más con ese tipo de acciones. Lo que ocurrió ayer fue un bombardeo a un yacimiento que se llama South Pars, que es la parte iraní de un yacimiento de gas gigante que está en buena medida en Qatar, que se llama North Dome, ¿sí? Entonces, eso está interconectado. El tuit de Trump suena más a tratar de despegarse que a lo que pudo haber ocurrido en la realidad. Hay muchos medios internacionales... A despegarse con su aliado, con Qatar. No, a despegarse de lo que hizo Israel, porque hay muchos medios internacionales que dicen, dijeron en las últimas 24 horas que Israel había informado esto y que Trump lo sabía. Lo que pasa que esto generó una gran reacción en Qatar y Trump salió con ese tuit. Ahora, tratemos de analizar un poco qué activos fueron afectados y vamos a poder entender por qué hoy los precios están subiendo tanto. Primero, el yacimiento ese representa un 20% de la producción de gas de Irán, pero un 80% de la de Qatar, ¿sí?
que es el exportador de gas natural licuado más importante. En realidad, entre Estados Unidos, Australia y Qatar tienen como un 20% de participación de mercado en las exportaciones, pero están ahí cabeza a cabeza. De gas natural licuado, que es el gas que se exporta por barco. Exactamente, se enfría a menos 162 grados, se mete en unos buques que llaman metaneros y se exporta. Entonces, hay una cuestión técnica, no voy a entrar en detalles porque se puede explicar en forma simple también, que es que cuando hay un yacimiento vinculado, las moléculas no saben de fronteras, ¿sí? Entonces, el solo hecho de haber bombardeado South Pars del lado iraní, aunque no hayan entrado en territorio catarí, puede generar un daño permanente al yacimiento porque puede haber pérdidas de presión que afecten a todo el campo. Entonces, eso fue una, digamos, acción que efectivamente cruzó alguna línea roja, y la respuesta iraní fue bombardear 2 instalaciones de Arabia Saudita, una refinería y una planta petroquímica, bombardear instalaciones de producción en Emiratos Árabes y, lo más importante de todo, bombardear la planta de gas natural licuado de Qatar, que está en Ras Laffan, que es la más grande del mundo, que es responsable por casi el 20% de las exportaciones mundiales, y que tiene al lado una planta de lo que se llama líquidos de gas natural de Shell. Vale la pena decir, Qatar Energy, que es el dueño de la planta Ras Laffan, tiene una alianza estratégica con Exxon, y al lado tiene una planta muy importante de líquidos de gas natural de Shell. Entonces, ¿qué pasó con eso? Hoy el CEO de Qatar Energy salió a decir que iban a tener una caída de 17% en las exportaciones probablemente por los próximos 5 años. ¡Epa! Y que de resultas de ello era muy probable que tuvieran que declarar fuerza mayor de largo plazo en 4 contratos, y mencionó específicamente a Italia, a Bélgica, a Corea del Sur y a China. Con lo cual, este es el hecho más importante de la guerra hasta ahora desde el punto de vista energético. Es decir, dejando de lado a China, todos aliados de Estados Unidos. Exactamente. Y yo creo que deben haber hecho un análisis de qué contratos les pesaban más, como para no tener que declarar fuerza mayor en una gran cantidad de contratos. No conozco el detalle, pero sonaría lógico que hubieran agregado, digamos. Entonces, ¿qué pasó con eso? Como hubo además otros bombardeos, pero no vale la pena entrar en detalle, hubo un bombardeo en Kuwait, en Bahrein, algo en Irak. O sea, ayer fue una escalada tremenda. Irán apuntó como represalia a varios puntos estratégicos. En teoría como represalia lo de ayer, pero la realidad es que ya el 16 de marzo, el lunes, había bombardeado un puerto de Fujairah de Emiratos Árabes, que luego podemos comentar eso porque creo que vale la pena. Es uno de los puntos de salida alternativos mientras esté el estrecho de Hormuz cerrado. Pero terminemos primero con lo de hoy. Entonces, ¿qué pasó en términos de precios? Básicamente hubo un alza de precios hoy, que en algún momento tocó los $114 el barril del Brent. En el caso del gas natural licuado, eso implica respecto de mediados de febrero, que es el punto de comparación correcto para el crudo, porque el precio ya empezó a aumentar unos días antes de la guerra por la expectativa de guerra, con lo cual, comparando contra mediados de febrero, estamos hablando de un aumento de 70 a 80%, hay mucha volatilidad, por eso es mejor hablar de rangos. Ahora, el gas natural licuado, que estaba en $11 el millón de BTU cuando empezó la guerra, el 28 de febrero, ayer y hoy pegó un salto importante a raíz de esto, y hoy estaba en el orden de 23, o sea, con un aumento del orden del 110%. Eso, para países como los europeos o los grandes importadores, mismo China, India, además, es realmente un impacto muy fuerte. Por supuesto, por el momento,
parte de esa oferta no está en el mercado porque la planta está cerrada. Y con respecto al otro indicador que mencionaba el otro día en el programa de Carlos Pañi, yo creo que es interesante seguir como 3 indicadores que dan un poquito una idea, que son el Brent, que mencioné recién, el precio del gas natural licuado y la gasolina regular en Estados Unidos, que vos mencionabas recién. La gasolina regular hoy estaba, el promedio americano, porque varía mucho por estados, en $3.88, o sea, ya respecto de la en los últimos días nosotros veníamos siguiéndola, estaba en 3.75. Exacto. Ya está en 3.88 el promedio. El promedio, exacto, porque hay estados que tienen 4 y algo, 5, pero el promedio agregado da ese 3.88 hoy. ¿Y antes de la guerra? Estaba en 2.70, con lo cual estamos hablando de un aumento de un 44% en 2 semanas, ¿sí? Eso, en el caso particular de Estados Unidos, tiene una enorme importancia porque se considera en general un indicador que afecta el humor social. O sea, hay una regla no escrita en los Estados Unidos por la cual se cree que cualquier gobierno que tiene que afrontar elecciones con un precio de más de $4 el galón puede perder esas elecciones. Falta tiempo de acá al 3 de noviembre, pero... mete presión en la opinión pública en Estados Unidos. Hay mucho descontento, con lo cual vayamos un segundito entonces al tema del estrecho de Hormuz y las rutas alternativas, porque parte de la estrategia de estos últimos días de Irán fue no solamente mantener la presión sobre el estrecho de Hormuz, que no tiene un bloqueo físico, pero que ha tenido intimidaciones con lanchitas que han bombardeado. Lo explicó la otra vez Trump en ese sentido, es espectacular, nosotros lo mostramos acá, porque Trump dice, bueno, se puede pasar, y es más, los vamos a escoltar, la US Navy va a estar escoltándolos. Pero le digo, Pepe, vamos con el petrolero, y no quieren. Pero digo, no hay ningún riesgo, pero bueno, puede pasar algo, dice. Claro, bueno, entonces... Y son barcos que cuestan $1.000 millones, $2.000 millones y no se quieren arriesgar. Y hoy, Trump así, contando exacto, directamente. Pero vamos nosotros a escoltarnos, no hay minas, dice, ya vimos con todos los sonares, con todos los equipos sofisticados, no hay minas, está despejado, no hay drones, pero bueno, puede pasar algo. 2 comentarios con respecto a eso. Primero, que hay un tema muy relevante que es el de los seguros, que se cayeron prácticamente todos los seguros a las 72 horas de iniciada la guerra, y los seguros que continuaron, seguros o reaseguros en un caso, tuvieron un incremento del orden de 300 a 400%. Y el segundo punto, no recuerdo quién lo dijo, pero hubo un analista internacional que hizo un comentario muy sagaz, que dijo, del lado iraní, basta con que un dron o lo que sea dañe en algo a un solo barco y ya es game over, digamos. Del otro lado, tienen que pasar el 100%, claro, porque no pueden correr ningún riesgo. Y eso es lo que explica en parte la frustración de Trump, porque no se resuelve. La paradoja ahí es que Trump tiene desplegada ahí toda la flota, pero deja pasar todos los barcos de Irán que salen a China o que exporta Irán, ¿no? Para el otro lado. Los primeros... Los deja pasar porque si no agravaría todavía más la situación. A ver, en estos primeros 20 días de guerra hubo un tráfico de petroleros inferior al 5% del habitual. O sea, pasaron muy pocos barcos todos los días. Efectivamente, los que pasaron fueron barcos chinos, con muchos de ellos sin bandera, con banderas, digamos, de fantasía para pasar desapercibidos. A partir de mediados de la semana pasada hubo un acuerdo entre el canciller de India y el canciller de Irán, por el cual le dieron una especie de pase a los buques de India y, por supuesto, como vos bien decías, los buques de Irán. Ahora, lo que está claro es el estrecho de Hormuz hoy está prácticamente sin tráfico petrolero o de gas natural licuado, y eso generó una caída de la oferta del 20% en los 2 casos. Y ahí vamos a lo de las rutas alternativas y a lo que bombardearon adicionalmente en estos días.
Cuando dejó de funcionar con normalidad el estrecho de Hormuz, tanto Arabia Saudita como Emiratos Árabes movilizaron las dos alternativas que tenían. En el caso de Arabia Saudita, un oleoducto que se llama Este-Oeste, que tiene salida en un puerto que se llama Yanbu, que está sobre el Mar Rojo, ¿sí? Ese oleoducto tiene una capacidad de transporte del orden de 7 millones de barriles por día, pero en la práctica hay una refinería en el medio, con lo cual normalmente llegarían al Mar Rojo unos 5 millones de crudo para exportar. Y de ahí puede ir para el norte, por el Mar Rojo, al Canal de Suecia, al Mediterráneo, rutas seguras, o podría ir al sur, al estrecho de Bab el-Mandeb, donde están los hutíes y Yemen, que no es tan seguro. La segunda alternativa es la de Emiratos Árabes Unidos, que tiene un oleoducto que se llama Habsham, que es la cabecera del yacimiento Fujairah, que es el puerto, que es más chico, tiene una capacidad de transporte del orden de 1,8 millones de barriles día. Con lo cual, si sumás 5 más 1,8, estás hablando que en el mejor de los casos podrías mitigar un tercio de tu problema de los 20 millones de faltantes. ¿Qué hizo Irán en estos días? Empezó a bombardear esas instalaciones. Mirá vos. Entonces, el lunes 16 bombardearon el puerto de Fujairah. Ayer bombardearon el yacimiento de Habsham, que es la cabecera de ese oleoducto de Emiratos. Con lo cual, yo presumo, no lo puedo afirmar, que ese oleoducto hoy no debe estar funcionando. Es decir, Irán tiene un plan estratégico verdaderamente de dañar esa infraestructura y generar un colapso económico mundial. Sí, porque lo que tiene, y luego vuelvo para completar lo de Arabia Saudita, lo que tiene claro es que no puede ganar la guerra en el terreno militar. Entonces optó por una estrategia que es lógica desde el punto de vista de ellos, que es patear el tablero energético, con eso patear el tablero económico y complicar. Pero una estrategia que evidentemente estaba muy estudiada, digamos, sin porque duda, viene sin duda. en Los iraníes son muy estratégicos y además hace mucho tiempo que saben que esto podía ocurrir y se venían preparando. Solo para completarlo de las alternativas. Arabia Saudita estuvo exportando petróleo por ese oleoducto este-oeste, un poco menos de la capacidad, un poco más de 4 millones de barriles día durante estos últimos días. ¿Qué hicieron ayer los iraníes? Bombardearon el puerto de Yanbu, ¿sí? O sea, lo que están tratando es de que aún ese tercio que mitigaría los 20 millones de faltantes no pueda funcionar. Entonces, ahí la gran duda es cómo van a reaccionar los países vecinos, digamos, porque esto, en el caso de Arabia Saudita o de Qatar, es casi una declaración de guerra. Por ahora no han entrado en la guerra. Se van a involucrar directamente claro, esa en la guerra. Es una de las dudas, digamos. Ahora después te quiero preguntar. Perdón, solo para agregar una cosa, porque a veces hay ciertos comentarios que aparecen en la prensa internacional que no tienen en cuenta la realidad del negocio petrolero. Por ejemplo, vas a leer que más de uno por ahí escribió, bueno, se puede ir por el Cabo de la Buena Esperanza. Son 14 días más de navegación. No resiste ningún margen, ningún costo, ningún precio. Así que las únicas dos alternativas, que eran el oleoducto de Arabia Saudita y el oleoducto de Emiratos, han sido bombardeadas en estos días. Y eso es lo que, junto con el bombardeo a la planta de licuefacción de Qatar, ha vuelto a espiralizar los precios. Y quizá agregaría una cosa más respecto de los precios. Cuando hablamos de 110, 114 dólares el barril del Brent como hoy... Explica por qué el Brent es el de referencia. A ver, el Brent es el petróleo del Mar del Norte, sí, ¿no?, que comparten Gran Bretaña y Noruega. Desde hace unos, yo diría, 10, 15 años se convirtió en el de referencia, posiblemente porque por cuestiones de mercado, y el WTI, que es el West Texas Intermediate, que antes, cuando yo era joven y trabajaba en YPF, era el marcador de referencia, pasó a ser más un petróleo trazador para el mercado doméstico de los Estados Unidos.
Pero es interesante ver que cuando hablamos de los 110, 114 dólares hoy, si uno mira los crudos de la región, el crudo de Omán, el crudo de Dubái, están cotizando a 150 dólares. 150 dólares ya. ¿Y qué significa el crudo de la región? No soy comercializador, entonces voy a ser cauteloso porque debe haber muchas más cosas en juego. Pero en principio... Que están teniendo mucha demanda, digamos. Hay una cuestión de mayor riesgo por el territorio y daría la impresión que al menos hasta ayer, porque ayer fue un punto de inflexión, del día 19 al día 20 de la guerra... Para vos fue un punto de inflexión. Sí, sin duda. Acá cambió cómo venía desarrollándose. Esperemos que no siga escalando, pero si no se maneja bien puede ser muy riesgoso. Hasta ayer los precios que se veían de 90 dólares o en algún momento cruzaron los 100, tenían una percepción del mercado que todavía estaba esperanzado con una guerra corta. Entonces, por eso quizá los precios no iban más allá. Con lo que pasó ayer, evidentemente, evidentemente es quizá muy fuerte, pero podría ocurrir que los traders o sus algoritmos, porque muchos de los precios, así como en comunicación hay mucho algoritmo, en petróleo también, que sus algoritmos determinen que ahora hay que ir hacia una prima de riesgo mayor y a lo mejor, si este punto de inflexión se espiraliza, veamos precios más altos. No sería descabellado ahí, no especialistas, no sé, Olivier Blanchard, por ejemplo, que es un economista muy reconocido en Europa y en Estados Unidos. Gran regulador. Del MIT y demás, hace un cálculo típico de economista y dice precio del petróleo a 150, 200 dólares. No es un especialista, ¿no? ¿Vos crees que esos pronósticos hoy son descabellados? A ver, creo tener suficientes años en la industria para no arriesgar un número de precio del petróleo, porque uno siempre se equivoca. Lo que sí uno puede mencionar son los drivers, los ejes que guían la cuestión. En términos de estos ejes, hay una realidad incontrastable, que es que vos tenés un 20% menos de oferta en el mercado y eso te genera una presión fenomenal. Un economista clásico, que Blanchard no es, hubiera dicho, bueno, hay que destruir demanda por otro 20%. Eso no va a pasar, porque no puede darse eso por muchos motivos. Vos sos muy inelástico, economista y lo conocés bien. Con lo cual, sí, parecería que la variable más importante es, o las variables, son la duración de la guerra y cuánto daño se haga a infraestructura. Bueno, ahí quería ir, por eso ahí quería ir. Mira, lo sumamos a Martín Genero de Clave Bursátil, que es nuestro especialista en finanzas, ahora nos va a contar un poquito lo que está pasando. Pero ahí quería ir, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, se termina la guerra y se descomprime rápidamente. Creo que Trump dijo eso. Trump dijo, este es un costo que tenemos que pagar, pero no se preocupen que apenas se termine esto y que se va a terminar pronto, se había autoimpuesto creo que 4 semanas, se desploma el precio del petróleo. Ahora, dos cosas. Una, se está destruyendo infraestructura que es muy difícil después de reparar. No sé, acá estamos discutiendo si una planta de licuefacción o un barco que cuestan 5.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares, no sé si el tamaño de esa planta deben ser mucho mayores, son cifras astronómicas y cuesta tiempo aparte la construcción. Y dos, se anunció la apuesta de las reservas estratégicas, ¿no? De liberación, creo que 100 millones de barriles primero, 400 en total. Claro, cuando vos reducís para normalizar un flujo, un stock, y bueno, en algún momento te vuelve el problema, es decir, tarda en normalizarse, porque está la incertidumbre de que llega a pasar otra cosa y tenés menos stock para
para normalizar. Entonces, ¿cómo impacta eso, digamos, en el escenario? A ver, tomo los dos temas en forma escalonada. Esto se termina la guerra y se normaliza el mercado energético mundial. Mi humilde opinión es que no, y voy a tratar de fundamentar por qué. Primero, hay una cuestión previa a la normalización de los flujos, o dos cuestiones que son que vuelva a funcionar normalmente el estrecho de Hormuz, un cese de hostilidades sin funcionamiento normal del estrecho de Hormuz va a mantener la incertidumbre, vas a seguir teniendo compañías navieras que no quieran circular por ahí, y después está el tema que vos mencionabas de la recuperación de los activos. Yo te diría que hasta ayer los daños eran relativamente menores. Por ejemplo, la planta de licuefacción de Qatar había sido bombardeada una vez, pero solo había sufrido daños en una central eléctrica que tiene dentro de la planta. Desde ayer ya hay algunas instalaciones que no van a poder volver a funcionar en forma normal por un buen tiempo, ¿sí? Entonces, está claro que, aunque concluya la guerra, no va a haber una vuelta a un abastecimiento totalmente normal, y por lo tanto, desde el punto de vista precios, si bien al principio del año teníamos un mercado ligeramente sobreofertado y precios que se esperaban a la baja, estábamos en 60, 65 dólares el barril y se pensaba que incluso se podía llegar a 55, 60 en el resto del año, daría la impresión que eso no va a ocurrir. ¿En qué nivel se van a establecer? Va a depender mucho de la duración de la guerra y de cómo estén esos activos. Con respecto al tema de las reservas estratégicas. Es decir que a Trump esto lo puede impactar más de lo esperado, digamos. Sin duda. Idea, porque estamos en un año electoral en Estados Unidos, todos decían, bueno, si esto se trasciende después de la segunda parte del año, bueno, se complica. Cuando él, viste que Trump le habla a los mercados, entonces cuando él hace declaraciones trata de influir en las expectativas. Él en todo momento estuvo tratando de vender la idea de una guerra corta, que parece no ser tanto, y ahora está tratando de vender la idea, incluso con el aumento del precio de la gasolina, que lo dijo el secretario de Energía Chris Wright hace pocos días, de que bueno, en unos meses esto va a volver a bajar, porque quieren estar lo más lejos del 3 de noviembre, que es cuando son las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Yendo a la segunda parte de tu pregunta, las reservas estratégicas. Para entender el tema quizá vale la pena hacer una pequeña introducción de quién tiene reservas y dónde están, ¿sí? Porque cuando se habla de los países de la OCDE, que son los que controlan la Agencia Internacional de Energía, que es el instrumento utilizado para ahora liberar reservas estratégicas, en general se dice que hay del orden de 1.400 millones de barriles de gobiernos, de esos creo que son 27 países occidentales, bueno, occidentales incluyendo Japón, ¿no? Con la definición amplia de economías de mercado, como quiera llamarlo. Hay unos 600 millones en poder de empresas. Entonces, estamos hablando de 2.000 millones de reservas estratégicas que si dividimos por 20 dan para 100 días si te gastas todo, ¿sí? Por el otro lado, quien tiene muchas reservas estratégicas es también China. China no tiene estadísticas públicas, pero se estima, por gente que trabaja en el país, que sus reservas son del orden de 1.500 millones. Y China ya está usando también sus reservas estratégicas. Como vos bien dijiste, se aprobó una primera instancia de liberación de 400 millones de barriles de esos 2.000, no hizo un gran efecto, no. De los cuales 172 millones son de Estados Unidos. Y por el lado del petróleo, uno podría decir, sí, tienen algún margen de maniobra, pero donde están más complicados es en el tema del gas, porque como sabrás, Europa tuvo un invierno muy crudo,
los stocks de gas natural licuado o de gas natural, que después se puede licuar o no, en Europa están en el orden del 30%, están en niveles muy bajos, y los toma, digamos, en una posición de cierta debilidad estructural, porque al no poder reponer por el corte del flujo importador, por la caída de la oferta mundial, no van a poder reconstituir los stocks de almacenamiento tan rápido. Y Europa no importa más de Rusia. No está importando hoy por ducto. Hubo algún país que todavía importó gas natural licuado de Rusia, pero en términos generales se puede decir que no. Y ahí viene la otra incógnita. En petróleo ya vimos que los Estados Unidos y los países occidentales dieron un waiver, un perdón de 30 días a las sanciones. A los embargos a Rusia. Exacto. Para que Rusia pudiera vender libremente su crudo. En la práctica también le dieron un salvoconducto para la llamada flota fantasma, que está operando sin bandera y con descuentos de precios y demás. Con lo cual, bueno, Rusia es claramente un gran ganador de corto plazo. Y en el caso del gas natural licuado, si bien está terminando el invierno en el hemisferio norte, que es una situación bastante parecida a lo que ocurrió en 2022 con la invasión rusa a Ucrania, porque esa guerra empezó el 24 de febrero, esta empezó el 28 de febrero. En aquel momento tenían una posición un poquito más fuerte en términos de almacenamiento y, por supuesto, en términos de alternativas de abastecimiento, con lo cual se está dando algo que es también un factor de complicación adicional, que es que como hay la mayor parte del petróleo y del gas natural licuado del estrecho de Hormuz iba a países asiáticos, a China, India, Corea, Japón. Como hay países asiáticos que están muy necesitados de importaciones, en el caso del petróleo no tanto, pero en el caso del gas natural licuado, ha habido robos, si se me permite la expresión, de barcos. O sea, barcos que estaban yendo a Europa y que se paga más y se desvían al sudeste asiático. Les desviaban los cargamentos, con lo cual se desató una pequeña guerrita comercial del lado de la demanda, que también es un factor a tener en cuenta porque la escasez va a seguir. Te cierro con esto y después te quiero preguntar un poco de cómo queda posicionada Argentina, ¿no? Porque no sé si es una visión muy simplista. He escuchado que dicen distintos analistas, bueno, la Argentina viene con vaca muerta, viene con el desarrollo, hasta ahora es el petróleo, pero su gran perspectiva es el gas, además puede garantizar suministro, porque es la única política de Estado que han continuado todos los gobiernos, pues saben que ahí hay una joya de la abuela. Bueno, cuando pase esto, para la Argentina, de acá mirado a 5 años, el escenario puede ser más favorable de lo que ya era, ¿no? Básicamente por la seguridad de abastecimiento. Y hoy está volando, verdaderamente que venía floja, ¿no? Subí un poco, pero nada, la acción de YPF, ¿no? Hoy está, creo que un poquito va a ser con vos un poco el análisis. Pero quiero cerrar lo que hablamos de esta primera parte del escenario internacional. ¿Cómo crees que se le pone un cierre a esto? Que va a depender exclusivamente de Trump, que en algún momento evalúe su costo-oportunidad, que diga esto es demasiado costoso. Porque vos dijiste, bueno, acá hay un gran ganador ya que es Rusia. El otro día Fabián Calle acá coincidía con eso, porque le daba aire, le daba financiamiento a Rusia para Ucrania, que venía complicado presupuestariamente. También decía China, ojo que China está ahí con sus barcos monitoreando, ver cómo tira los misiles Estados Unidos, cómo juega la estrategia de Estados Unidos. Los chinos observan todo, y aparte Estados Unidos está gastando mucho material bélico. Esto es muy cara, esta guerra, por eso están pidiendo ahora la reposición de armamento, y claro, hay mucho cuestionamiento en Estados Unidos interno del Partido Republicano, mucho. El FBI en los últimos días se ha dedicado a denunciar que
Tucker Carlson, que era el presentador estrella de Fox, que después fue ¿cómo llamarlo? No quiero ofender a nadie acá, pero el influencer favorito de Trump, que acá lo recibieron con alfombra roja cuando le hizo entrevista a Milley, digamos, la verdad que un influencer global, pero de la extrema derecha norteamericana. Ahora parece que era un agente iraní. Entonces yo digo, pensamos que los iraníes eran ayatolás fanáticos. Y llegaron a infiltrar al principal influencer que entraba y salía todo el tiempo de la Casa Blanca, y que además iba a Mar-a-Lago y le hacía la entrevista a todo el gabinete, la verdad que los iraníes hay que prestar atención porque... Y ahora renuncia el jefe de contrainteligencia, de contraterrorismo de los Estados Unidos, que estuvo en la primera administración de Trump y que volvió. Le hace una entrevista a Tucker Carlson, sale el FBI a decir que lo estaban investigando también porque está filtrando información, o sea que otro infiltrado más tenían los iraníes. Y todos estos no son del Partido Demócrata, son tipos del corazón, y aparecen en las redes cuestionamientos fuertes, que esto no es MAGA, algunos hasta comentarios anti-israelíes por parte de ese grupo de la extrema derecha norteamericana, ¿no?, que apoya fuerte a Trump, pero que tiene la visión de que Estados Unidos es MAGA realmente. Hay que centrarse en Estados Unidos y que no importa el mundo, no importa ni Israel, ni Medio Oriente, ni Argentina, ni nada, que importa solo Estados Unidos. Bueno, en la práctica eso explica por qué J.D. Vance y otros han estado tan callados. Por eso te pregunto, ¿todo esto está jugando en la definición de la guerra? ¿Qué imaginás vos? Sin duda hay un conflicto interno y la realidad es que entre sus promesas de campaña, Donald Trump había dicho que no iba a iniciar ninguna guerra. Entonces es lógico que ese electorado MAGA no esté satisfecho con esto, no solo por sacrificar vidas norteamericanas, sino también por el enorme gasto que vos mencionabas al principio. Tenemos que tener en cuenta, porque a veces no se dimensiona lo suficiente, que la crisis que se generó en el mercado petrolero, estos 20 millones de barriles faltantes, que son el 20% del consumo mundial, equivale a la suma de las 5 crisis que tuvimos desde el 73, ¿sí?, que son la guerra de Yom Kippur en el 73, la revolución islámica en Irán en el 79, la guerra Irán-Irak en el 80, la guerra Irak-Kuwait en el 90 y la invasión rusa a Ucrania en el 2002. Cuando sumas la disrupción de oferta que hubo en todos esos, te da 20,3 millones de barriles, o sea, te da prácticamente igual que lo que pasó ahora. Y para tener un poquito un orden de magnitud, porque en el imaginario colectivo la guerra de Yom Kippur está vista como el gran disruptor, que tiene sentido porque en aquel momento hubo un faltante de 4,5 millones de barriles día, pero eso, con el consumo de aquella época, era un 7% de la demanda mundial. Quiere decir que acá estamos hablando de una crisis que es 3 veces la guerra de Yom Kippur o la suma de todas las demás. Entonces, que esto pueda terminarse fácilmente se ve muy desafiante, y yendo un poquito a tu comentario sobre China, yo creo que en el corto plazo China es un perdedor, porque la realidad es que ha tenido, digamos, un daño a su abastecimiento de petróleo y gas natural líquido importado significativo, en parte, no solo en China, en todo Asia esto disparó mucho el consumo de carbón, que está reemplazando gas. China también tiene un desarrollo importante de renovables y es probable que China de alguna manera la pilotee, porque ellos tienen, digamos, en general bastante flexibilidad política. Ahora, si lo mirás desde el punto de vista de la rivalidad China-Estados Unidos o Estados Unidos-China, hay un vector o un común denominador muy claro con la energía, ¿sí? El presidente Trump ya en su primer mandato
vino con una doctrina que se llama Energy Dominance en inglés, dominancia energética. En este segundo mandato creó un Consejo Nacional de la Dominancia Energética, que está proponiendo cosas para poder complicarle la vida a China en materia energética. Y si mirás los conflictos que hubo en este primer año y algo de la administración Trump 2.0, Groenlandia, el Ártico, el Canal de Panamá, Venezuela, ahora Irán, ¿cuál es el común denominador? La energía. Entonces, uno de los problemas que podría llegar a tener esta estrategia es que en política y en geopolítica, todo lo que sea unidimensional, o sea, si haces eje en un solo vector, como el caso de la energía, te vas a equivocar. Es siempre pluridimensional y hay que jugar en varios tableros. Y después hay un segundo y tercer efecto que yo creo que va a impactar mucho, que es primero fertilizantes y segundo mercados financieros. Fertilizantes, en el caso del estrecho de Hormuz, por allá transitaban el 40% del amoníaco, perdón, de la urea, el 20% del amoníaco, el 40% del azufre. En estas primeras 2 semanas ya han cerrado una quincena de plantas de fertilizantes en 7 países de Asia a raíz de la falta de insumos. Y China tomó una decisión que va a afectar mucho al mercado de fertilizantes, que es que prohibió las exportaciones de fertilizantes porque le va a dar prioridad al mercado interno. Eso va a disparar todos los costos, digamos. Exacto, ya disparó, sí. Ya aumentaron mucho los costos y luego cuando volvamos a tu comentario sobre Argentina, vamos a tratar de integrar eso también y no hablar solo de petróleo y gas. El tema de los mercados financieros, o yo diría casi de el posible desafío al dólar como reserva de valor, es algo que todavía no se ve mucho, pero que está subyacente acá, porque Irán, seguramente con aliento de su aliado China, en estos días dijo que solamente iba a exportar petróleo, por ejemplo, a India, si le pagaban en yuanes. ¿Sí? Entonces, hay que hacer un poquito de memoria y pensar en el conflicto entre la libra como reserva de valor a fin del siglo XIX y su destronamiento por el dólar estadounidense en un periodo de algunas décadas, pero que hizo eclosión con la crisis del 30, para tratar de imaginar si a lo mejor China no está jugando a eso en el futuro, porque con Gran Bretaña y Estados Unidos pasó algo similar, que es que en algún momento Estados Unidos pasó a ser la mayor economía del mundo, China todavía no pasó a Estados Unidos, pero está ahí, y acto seguido... el dólar pasó a ser el valor de reserva mundial, ¿no? Bueno, en el año 73, cuando fue la guerra de Yom Kippur, Estados Unidos hizo un acuerdo con Arabia Saudita y los principales exportadores por los cuales se comprometieron a vender el petróleo solo en dólares. Y eso terminó de confirmar el liderazgo del dólar a nivel mundial, ya sin el patrón oro. Es decir, simplemente el papelito con el respaldo de Estados Unidos, pero también del petróleo. Y de ahí nació la famosa expresión de los petrodólares, porque ese fue el acuerdo. Entonces, si bien me parece que vamos a tener todavía algún tiempo para que pase eso, mirando para adelante podemos imaginarnos una batalla en el marco de cuál es la moneda que sea reserva de valor en el futuro. ¿Querés que hablemos de Argentina o lo dejamos? Sí, cerremos con Argentina. Lo sumo sí ahora a Martín Género de Clave Bursati. Martín, ¿cómo andás? Discúlpame. Ahí estás, Martín, te sumo acá a la charla muy interesante que estamos teniendo con Roberto Brand. ¿Qué estás viendo en este momento en los mercados? Bueno, hay algo muy llamativo que puede tener que ver con el contexto, y es que hoy hay un risk-off absoluto, pero hay una cosa que sube hoy en los mercados, y es el índice Merval 2% arriba en dólares, con subas, claro, de la mano de las energéticas, YPF más de 5%, pero suben los bancos, sube Edenor, sube Cresud, o sea, suben prácticamente todos los ADRs argentinos y bastante.
Con lo cual eso es llamativo, ¿no? Me pregunto si tiene algo que ver con lo que estamos viendo de la perspectiva de mayores ingresos en el frente externo, ¿no? Supongo que sí, porque realmente no se me ocurre otra explicación de cómo puede en el medio de este risk-off fuerte estar pasando esto, ¿no? De hecho, los bonos están cayendo. Así que es una cuestión solamente de las acciones argentinas. Aclaro que no había visto eso cuando me puse la remera del Merval. No es que me lo pongo solo por eso, ¿no? Está bien. Me lo puse antes. Pero integramos eso, ¿no? Sobre todo hay una fuerte suba de YPF, pero bueno, por eso, integrémoslo y cerramos con eso, que es un poco, hoy salió el FMI, Yuri Cosa, que decir, bueno, Argentina relativamente bien por el canal comercial, pero el riesgo país en 632 puntos, como en este momento, Argentina es un país que no tiene cerrado el financiamiento de este año. Es decir, tiene vencimiento por 10.000 millones de dólares este año, más 21.000 el año que viene del Tesoro, más todos los bopreales, que ¿cuánto hay de bopreales? ¿6.000 millones? Sí. Todavía 6.000 millones de dólares de bopreales. No hay reservas en el Banco Central, son todas prestadas. Y el ministro dice, bueno, con el riesgo país en 500 o 550 no salíamos al mercado. Imagínate en 630, donde hay una salida del riesgo global. Ahora está la versión de que va a ir a Italia o que va a ir, no sé, a Israel o que va a buscar préstamos bilaterales los bancos. Entonces, metemos el combo y ¿qué nos da? A ver, para tomar el comentario que decía recién el colega, yo coincido en que puede estar influyendo el tema energético, pero para ponerlo en perspectiva, las acciones de las grandes multinacionales de energía, las acciones y las cotizaciones bursátiles tuvieron un salto mucho mayor, ¿sí? Hubo algunas... Chevron subió 30-40%. Claro, exacto, 40-50%, con lo cual lo que está pasando ahora es como un rezago respecto de lo que ya pasó en los mercados internacionales. Y yendo a qué significa esto para Argentina, me gustaría ir de lo general a lo particular. Me parece que para cualquier economía no tan consolidada como la nuestra, que haya incertidumbre global y que haya un escenario de conflicto que no se puede encauzar en algún momento, va a ser perjudicial. O sea, independientemente de nuestras ventajas comparativas por el lado energético. O sea, a nosotros, como creo que a la mayor parte del mundo, nos va a convenir que la guerra termine en algún momento. Dicho esto, efectivamente, en el corto plazo, hoy Argentina está exportando del orden de 300.000 barriles día de una producción de casi 900. Para tener un orden de magnitud, por cada $10 el barril de aumento de precio, le ingresarían a la Argentina aproximadamente 1.100 millones de dólares adicionales, con lo cual, por el lado del petróleo, sin duda, en el corto plazo vamos a tener un beneficio, después hablo del mediano y largo. Por el lado del gas natural licuado, todavía somos importadores marginales. Este año vamos a importar probablemente unos 20 buques de gas natural licuado contra 80 o 100 que se importaban hace unos años, pero va a ser en condiciones de mucha incertidumbre y volatilidad de precios, y justo en el medio de una licitación que había lanzado el gobierno para privatizar la importación y pasarle el costo a los consumidores. Eso hoy es una incógnita, porque la verdad que con este nivel de impacto, 110% de incremento del gas natural licuado, hay que ver si eso se va a poder hacer. De todas formas, la ventaja por el lado del petróleo va a seguir siendo mucho mayor que el costo adicional que pueda generar la importación de gas natural licuado, que por el otro lado, el año que viene, con un nuevo gasoducto que va a estar en operaciones, muy probablemente llegue a valores muy pequeños en invierno. Quizá no cero, porque uno no equipa los ductos para el pico, pero muy cerca de cero. Con lo cual estamos hablando de algo coyuntural. Entonces, desde el punto de vista de hidrocarburos, sin duda Argentina está en una buena posición en el corto plazo. Desde el punto de vista del agro, yo creo que hay algunos interrogantes, porque el tema fertilizantes va a pegar, quizá no en la cosecha de abril tanto, pero en la cosecha 2026-2027 sin duda.
Y vamos a ver algunas cosas ahí. Yo no soy especialista en agro, con lo cual no me voy a arriesgar a dar una opinión, pero uno ve ahí algún tipo de... ¿Y los proyectos que Argentina tiene para exportar gas? Bueno, a eso iba a ir. Entonces, miremos 2027 en adelante. Ahí sí me animaría a decir que Argentina está en una posición ventajosa, porque el mundo va a demandar seguridad alimentaria, seguridad energética, seguridad de minerales críticos. Alimentos, sujeto a algún sacudón de corto plazo que podamos tener, sin duda vamos a seguir exportando masivamente. Energía, petróleo, ya estamos exportando, gas natural licuado, el primer proyecto va a entrar en operaciones a fin del 2027 y después están los barcos que está planeando YPF con sus socios. Digamos, de acá al 2031, Argentina puede llegar a ser un exportador de gas natural licuado de cierta significación, y en minerales críticos también, digamos, tanto litio como en el futuro cobre. ¿Y esto puede significar que Argentina también mejore la capacidad de tomar financiamiento, digamos, en estos proyectos? Que haya más interesados. Es una muy buena pregunta. Lo que decía Marín, que él va por todo el mundo diciendo, bueno, ¿quién nos financia, no? ¿Quién financia estos proyectos? Es una muy buena pregunta con difícil respuesta. ¿Por qué? Porque la realidad, y vos esto probablemente lo conozcas mejor que yo, el año pasado las petroleras todas emitieron muchas ONs, obligaciones negociables que fueron muy exitosas, a tasas relativamente altas, pero Argentina todavía, como vos bien decías, por el riesgo país, no tiene acceso libre a los mercados aún. Sí. Entonces, para el nivel de financiamiento que se va a necesitar, es un poco prematuro saber si va a ser tan primero fácil. Puedo decir que Argentina tiene que ordenar su macro, derrumbar Sí. el riesgo país, y eso le va a habilitar. Y después, Sí. sin que deba tomarse como una afirmación, creo que tenemos que monitorear qué pasa con los socios de YPF, porque YPF está asociado con Eni de Italia, una empresa muy sólida, y con ADNOC de Abu Dhabi, que es una empresa súper próspera, pero que está en este momento atravesando un problema importante. Entonces, ojalá que ADNOC no tenga que cuidarse con lo que está haciendo. Con lo cual yo diría, en términos generales, Argentina debería tener una buena posición para esto, gracias a que, a diferencia de lo que ocurría hace 10 años, no somos importadores netos de hidrocarburos. Roberto... Y perdón, una última cosa te agregaría. Vos mencionabas los impactos que podría haber en Estados Unidos, mayor inflación, ruido con las tasas de interés, menor crecimiento. Y el miedo eso a nosotros nos va a pegar. Ese miedo de la estanflación, que fue el gran tema, ¿no? Exacto. Donde lo veías a Powell y le dice, ¿y qué va a hacer? Y no sé qué voy a hacer. Sí. Bueno, Powell ahora termina... Voy a bajar la tasa de interés y tengo más inflación. Ahora, bueno, ¿y qué hago? Yo creo que Powell... Me sube el desempleo, pero entonces... Yo creo que empiezan Powell... los trade-off en la economía. Si Powell pudiese, hubiera subido la tasa de interés en esta coyuntura. Ahí había la guerra de Trump. Claro, el problema es que él venía sí. con la presión de Trump y él termina ahora su mandato, ya está designado su reemplazante, con lo cual... Yo creo que Powell la va a surfear y va a tratar de generar el menor conflicto posible. Roberto, impecable. Te hago la última muy breve. Claro. En la Argentina subió 9% en el surtidor, ¿no? Las naftas. En Estados Unidos, como vos decías, 45. Sí. Pero el litro de nafta super en Estados Unidos, ese promedio de 3.75, 3.80, ponele, es $1 prácticamente. Es $1. ¿No? Eso es el galón, es $1 el litro. Y acá estamos con un litro a 1,30, ¿no? Con la super en 1860, ¿no? Que creo es la que tiene YPF, las otras están un poquito más caras. Estamos en $1,30. ¿Por qué? Bueno, ahí estás comparando super contra común, porque la gasolina regular de 3.88 de Estados Unidos sería regular, nuestra nafta común. Que ya no se usa más acá. Casi no se usa más, claro, exacto. Pero digo, en calidad no es más o menos esa regula. No, tiene menos octanaje que la super o que la premium, que tiene un poco más tiene 95 octanos y 98 octanos. Ahora, yo diría,
como hay solamente 2 semanas de esta turbulencia, es entendible que por el momento YPF y las demás petroleras hayan sido prudentes con los ajustes. Si miramos el marco normativo, la ley Bases, que reformó la ley de hidrocarburos de 1967, y su reglamentación, hoy Argentina tiene un régimen de lo que se llama técnicamente paridad de exportación, Sí. con lo cual podría haber pasado como en Uruguay o como en Chile, que tienen mecanismos casi automáticos de traslado, que eso se hubiera trasladado más rápidamente y hubiera habido aumentos más grandes que el 8 o 9% que vimos hasta ahora. Yo creo que están tratando de esperar, o estuvieron tratando de esperar a ver si esto se estabiliza, porque, bueno, el impacto inflacionario, yo casi diría psicológico, podría ser importante. Hay que ver si la guerra se extiende, cómo lo van a ir acomodando. Ahora, más allá del tema de la super o la regular, yo no recuerdo, pero no sé si la regular se puede usar en Estados Unidos para los autos, para cualquier auto, digamos, cargan principalmente esa... no sabría decirte... Claro. Pero bueno, estamos con un nivel de valor de las naftas similar a Estados Unidos. Sí. Cuando el poder de compra en la Argentina es, por supuesto, no sé, un quinto del de Estados Unidos o un octavo. Y somos exportadores de petróleo como Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es una cuestión impositiva? Bueno, los impuestos ¿Es una en cuestión nuestros de combustibles, costo, de productividad, de extracción? Los impuestos en nuestros combustibles se llevan del orden de la mitad de la renta. Sí. Habría que desmenuzar mucho eso para poder contestarlo bien, pero creo que tenemos, digamos, cuestiones estructurales, así como las tenemos también en la industria textil o en otros casos, donde pueden estar jugando también ciertos factores de productividad, pero no es tan fácil hacer una comparación directa porque también la estructura de refinación de los dos países es distinta, la capacidad de almacenamiento es muy importante para introducir flexibilidad en el sistema. Nosotros tenemos un sistema más rígido que el de los Estados Unidos. O sea, eso sería para hacer un análisis fino que no vamos a poder hacer ahora. Está bien, está claro. No me voy a meter en la macro, digamos, en las variables que te da ese precio, porque ahí hay una cuestión. Si vos no tenés la productividad de Estados Unidos y tenés los mismos precios, por algo no tenés el poder de compra en los norteamericanos, y alguien te diría, y bueno, pero algo pasa en la macro, digamos, ¿no? Que es lo que te da ese precio en dólares. Pero bueno.